Historias bizarras de los suscriptores. Hola, Leo Augusto. Soy Enzo, de 12 años. Todo empezó cuando estaba en la finca de mi bisabuela. Ese lugar estaba genial. Había muchas frutas que podía agarrar de las innumerables especies de árboles frutales que vivían ahí. Había mucha caña de azúcar ahí, que era mi favorita. Mi bisabuela siempre me decía que recogiera las frutas con mucho cuidado porque en la naturaleza había cosas misteriosas que ni los más sabios podían explicar. Entonces, hubo una vez, hermano, que yo estaba ahí en la parte del cañaveral, ¿no? Siempre llevaba un cuchillo conmigo para abrir las frutas y en este caso estaba cortando la caña porque es muy dura. Así que me senté ahí mismo y empecé a masticar y chupar el jugo. Me quedé ahí por horas y ya me había comido como 5 cañas hasta que escuché un ruido. Pensé que debía ser un pajarito posándose ahí, pero no era nada. Presentí algo malo y me fui de ahí. Al día siguiente fui ahí de nuevo, faltaba un montón de caña, parecía que alguien la había cosechado. Le pregunté a mi bisabuela si sabía algo, ella dijo que era Toñón quien agarraba unas de vez en cuando, que no hablara con él y que tampoco agarrara muchas cosas de ahí porque él cuidaba el perímetro. Me pareció medio raro, pero bueno, ¿no? En el tercer día hice lo mismo. Me quedé ahí chupando caña hasta que volví a escuchar el ruido de pasto seco siendo pisado. Pero ahora sí se notaba que realmente eran pasos. ¿Será que es el tal Toñón del que habló mi abuela? ¿Quién es ese hombre? ¿Un encargado o el jardinero de ella? No entendí muy bien eso. Me puse nervioso hasta que el pasto se abrió frente a mí y no había nada. Parecía que algo invisible, de gran tamaño, se había detenido justo delante de mí. Escuché lo siguiente: «Sal de aquí, te estás robando toda la caña. Sal antes de que acabe contigo, muchacho». «Mano, ¿qué está pasando?» ¿Qué criatura es esa que me está hablando? Solo pude quedarme quieto, sin moverme, para no ser atacado por esa cosa. Me quedé así como media hora y esa criatura seguía hablando. De repente ya no escuché nada. Parecía que el clima estaba despejado, sin nubes, y el viento seguía soplando. Parecía como si no hubiera pasado nada. ¿Será que me estoy volviendo loco? Decidí ignorar eso y fui a cortar la caña otra vez. Y fue ahí cuando sentí un dolor absurdo, hermano. Cuando parpadeé y abrí los ojos, en el lugar donde estaba la caña, estaba mi brazo. Corría por todo mi brazo, mi líquido vital. Yo estaba en una especie de ilusión. Ya era de noche y yo ahí en medio del cañaveral. Ya no quedaba ninguna caña en el lugar, hermano. Regresé a casa sosteniendo mi brazo cortado. Mi mamá me regañó, dijo que qué estaba haciendo yo a esa hora. Dijo que había salido y no me encontró en el patio. Luego, mi bisabuela dijo que Toñón no le gustaban otros niños. Le pregunté quién era Toñón porque no vi a nadie. Y ella dijo que era su hijo. Él era quien cuidaba ese lugar y protegía de los intrusos. Yo no creía que él te vería como una amenaza, Enzo. Le voy a llamar la atención por haber hecho eso. Mi mamá dijo que mi bisabuela estaba medio loca, que su hijo, llamado Antonio, había muerto hace más de 70 años y que no tenía sentido lo que decía. Hasta que en la noche, casi a la hora de dormir, mi bisabuela había hecho las galletas de mantequilla. Me las dio para que me calmara, ¿verdad? Hasta las llevó al cuarto donde yo estaba. Sería bueno recuperarme comiendo esas galletas crujientes y frescas que por cierto estaban deliciosas, pero en el momento en que comía la segunda pude ver la luz parpadeando fuerte. ¿Será que está fallando? Empecé a asustarme. ¿Será que es esa cosa del carnaval? ¿El supuesto hijo de la bisabuela? Dejé las galletas y fui a la ventana, ¿no? Para echar un vistazo afuera. Había un rastro en el pasto que venía directo a la casa. La luz se fue por completo, amigo. Me escondí debajo de la cama, fui arrastrándome hasta que alguien tocó la puerta.
Pero no abrí, me quedé ahí quietecito hasta que algo dio un golpe muy fuerte y la puerta se cayó. Realmente no vi nada. Solo escuchaba pasos en el piso de madera. Él estaba ahí. Fue hacia las galletas. Migajas caían y yo escuché. Me encantan las galletas de mi mamá. La cama se hundió como si alguien se hubiera acostado. Quedé tan apretado que me quedé sin aire. Esa cosa debía pesar como 800 kilos. Después de eso, no recuerdo nada más. Solo recuerdo la mañana, el sol quemando mi vista y yo saliendo de debajo de la cama. Parecía que Toñao ya no estaba ahí, ¿verdad? Le dije a la bisabuela que la puerta se había caído y ella dijo que todo estaba bien. Esa puerta no se mantenía firme en su lugar. Antonio tiene la costumbre de abrir esa puerta a golpes. Mi mamá, que durmió en el cuarto de al lado, dijo que escuchó un ruido en la noche, pero le dio flojera ver qué era. Pensó que era yo haciendo desorden. No he vuelto más ahí desde entonces. Si depende de mí, nunca más. Estoy casi seguro de que ese cuarto en el que estaba durmiendo era de Toñón antes, ¿verdad? Mientras él estaba vivo. Y la bisabuela haciendo las galletitas que tanto le gustan a Toñón fue sin duda un atractivo para que él apareciera ahí. Realmente es un milagro que siga vivo hoy. Gracias por leer mi historia, Leo Augusto. Soy de Paraná. Y mis amigos, ¿quieren algún cómic de Leo Augusto? Agrega el número de WhatsApp que aparece y manda mensaje ahí, hermano. Te va a llegar una lista de cómics disponibles, ¿va? Son las versiones físicas y las digitales. Llama allá y asegura ya tu cómic hecho por Leo. Historias bizarras de los suscriptores. Mi nombre es Samantha y lo que te voy a contar es algo que nunca pude olvidar. Desde pequeña tuve una muñeca llamada Lily. No sé quién me la dio, solo sé que siempre estuvo conmigo. Era muy vieja, de esas de goma rígida, y el cabello ya se le había caído completamente de la cabeza. Aún así, no podía deshacerme de ella. Había algo en Lily que era extraño. Siempre que jugaba peinando el cabello de otras muñecas, sentía como si Lily me estuviera mirando fijamente. Sus ojos fijos de vidrio parecían seguir mis movimientos, aunque yo sabía que era imposible. Es solo cosa de mi cabeza, me repetía a mí mismo, hasta que una noche todo cambió. Soñé que me despertaba en medio de la madrugada y veía mi cabello en el espejo con mechones faltantes, como si lo hubieran cortado de manera irregular. Recuerdo el miedo que sentí, esa sensación asfixiante. Cuando desperté de verdad, fui directo al espejo, todavía intentando convencerme de que solo había sido un sueño. Pero no. Mi cabello realmente estaba más corto. Parecía que lo habían recortado con unas tijeras. Durante el desayuno mi mamá lo notó y me preguntó: Samantha, ¿por qué te cortaste el cabello? Expliqué todo. Le conté sobre el sueño, la situación, pero ella solo me miró con esa expresión escéptica de mamá que piensa que estamos inventando historias. La noche siguiente me fui a dormir con la sensación de que algo andaba mal, pero traté de convencerme de que solo era cosa mía. Fue entonces cuando tuve una pesadilla, aún más vívida. Esta vez estaba completamente calvo. Mi cabeza brillaba bajo la luz, igual que la de Lily. Me desperté de un salto, jadeando. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Algo andaba mal. Nunca me despertaba tan temprano. Cuando fui al espejo, mi corazón casi se detuvo. Estaba calvo, no era un sueño, era real. Mi cabeza estaba completamente lisa, sin un solo cabello. Di un grito tan fuerte que mi mamá llegó a mi cuarto en segundos. Antes de que ella preguntara qué había pasado, señalé la repisa donde estaba Lily. Algo en ella había cambiado. La muñeca que antes era calva ahora tenía cabello. Y no era cualquier cabello, era el mío. Mi mamá se puso pálida, tomó a Lily, me miró y solo dijo:
nunca más vas a ver esa muñeca. Y así fue. Ella desapareció con Lily ese día. Nunca me contó qué hizo con ella, pero a veces, cuando estoy solo en mi cuarto, siento como si todavía me estuvieran observando, como si Lily estuviera cerca, esperando. Mi nombre es Julio y nunca voy a olvidar lo que pasó en la escuela nueva del barrio. Cuando la inauguraron, todos estaban emocionados. Era moderna, limpia, todo nuevo, pero una semana después empezaron a pasar cosas extrañas ahí. Las primeras señales fueron los dibujos. Eran figuras extrañas hechas con algo que parecía tinta negra, como manchas esparcidas, pero con formas casi humanas, distorsionadas. Por lo menos 4 cuartos tenían esas marcas. Una en la escalera, otra en el baño, otra en la cocina y la última en el patio. Al principio pensé que solo era algún alumno haciendo grafitis extraños, pero empezaron los accidentes. En la escalera donde vi el primer dibujo, un niño se cayó y se golpeó la cabeza. Fue horrible. Tuvieron que llevarlo al hospital de urgencia. La semana siguiente, en el baño, ocurrió otro accidente. Alguien se cortó feo en el inodoro. El loco estaba soltando acero y de repente el inodoro se rompió. Después fue en la cocina. Una niña estaba almorzando y se atragantó con un hueso de pollo. Los maestros huyeron. Ella casi muere. El cuarto accidente ocurrió en el patio. Un niño se subió a una reja de protección y se resbaló, rasgándose la pierna con el fierro viejo. Fue ahí cuando empecé a notar el patrón. Cada lugar que tenía ese dibujo extraño terminaba siendo escenario de algún accidente grave. Y lo peor de todo, el siguiente dibujo estaba en el techo de mi sala. Era una forma extraña que no podía distinguir qué era. Hablé con mis compañeros sobre eso. Intenté advertirles que algo podía pasar, pero nadie me tomó en serio. ¡Y lo peor! Empezaron a decir que yo era el responsable de esos dibujos extraños. Dijeron que era mi culpa, que yo solo quería llamar la atención. El tiempo fue pasando y yo me ponía más paranoico. Cada día miraba ese dibujo en el techo, esperando que algo horrible pasara, hasta que un mes después llegué al salón y me di cuenta de que el ventilador de techo ya no estaba ahí. Mi corazón se aceleró, le pregunté al inspector qué había pasado y él respondió: ayer se cayó en la cabeza de un alumno del turno de la tarde y no sobrevivió. Es muy extraño que estas cosas estén pasando aquí en la escuela. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era coincidencia. Algo en esa escuela estaba mal. Y los dibujos eran advertencias en las que nadie creía. Todavía me pregunto, ¿quién habrá hecho eso? ¿Será un alma en pena que dejó su marca? ¿O una advertencia avisando que algo iba a pasar? O tal vez esa escuela fue construida en algún lugar sagrado o profanado, no sé. Solo sé que tenía que ver con esos dibujos extraños. Hoy en día ya no estoy en esa escuela, gracias a Dios. Pero al pasar frente al lugar, se nota que eso ahí no está limpio. Todo está destrozado, destruido. Coelho, mi nombre es Jorge, y lo que pasó en la casa donde vivíamos todavía me atormenta. Todo empezó con los ruidos en el techo, siempre de noche, justo encima de mi cuarto. Al principio eran rasguños y pequeños pasos. Pensé que era nuestro gato o incluso ratas andando por ahí. Pero cuando mi papá subió a revisar, no encontró nada. Los ruidos continuaron, volviéndose cada vez más claros y perturbadores. Eran pasos pesados, como si algo grande estuviera caminando encima de mí. Una noche decidí grabar los sonidos en mi celular. Cuando escuché la grabación al día siguiente me asusté mucho. Además de los pasos, había una respiración pesada y lenta.
Le mostré a mi papá, quien se puso serio y prometió revisar el techo de nuevo. Pero antes de eso pasó algo muy extraño. Nuestro gato Tito desapareció. Era del tipo que siempre regresaba a casa, pero esa semana simplemente desapareció. Buscamos por todas partes, pero sin éxito, ¿verdad? En la madrugada, antes de que mi papá subiera al techo por segunda vez, yo estaba despierto, escuchando los sonidos como de costumbre. Cuando algo me hizo estremecer, miré por la ventana y vi una sombra cruzando el cielo. Fue como si hubiera salido del techo de mi casa y se hubiera ido lejos. Me quedé paralizado, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Sería un sopilote u otro animal similar lo que estaba ahí? Recuerdo quedarme dormido y despertar con un estruendo. El ruido volvió, pasos pesados directamente encima de mí. El techo de madera parecía ceder con el peso de esa cosa. Eso parecía ser algo de otro mundo. A la mañana siguiente, mi papá subió al techo de nuevo, esta vez llevando una linterna. Cuando bajó, estaba pálido como un fantasma. Contó que había encontrado excrementos extraños allá arriba, un nido gigantesco hecho de ramas, restos de telas y huesos. Entre los huesos había algo aún más extraño, una pequeña colección que parecía pertenecer a un gato. Mi papá no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Tito no simplemente había desaparecido, probablemente se lo comieron. También encontró una abertura lateral en el techo, como si algo grande hubiera cavado ahí para entrar. Eso no es un pájaro común, hijo. Parece que simplemente brotó una criatura infernal aquí. Esa noche mi papá decidió mudarnos. Él no quiso explicar mucho, pero dejó claro que no era seguro quedarnos ahí. Desde entonces, nunca volví a presenciar esa cosa extraña. A veces siento como si algo me estuviera observando y en noches silenciosas juro que escucho pasos encima de mi cabeza, pero creo que es cosa de mi mente, ¿verdad? Esta es la historia de Nia Niamoe. Creo que así se pronuncia su nombre. ¿Qué tal, Leo? Me encantan tus historias. Compartiré la de mi infancia. Si la usas, por favor agrégame un peinado o vestido para no ser anónima. De acuerdo, adelante. ¿Así está bien? Cuando era pequeña, tenía como unos 6 años, dormía sola en un cuarto. Ahí había un ropero macabro de los años 80 y una ventana que daba al frente de mi casa. Mi cuarto estaba cerca de la sala, o sea, de la puerta. Todas las noches yo miraba por la ventana y veía las ramas del árbol. Pero el árbol tenía muchas hojas. Apenas se podían ver las ramas. A veces, en la noche, me despertaba y me ponía a llorar en la puerta del cuarto de mis papás sin motivo. Oye, dijiste que tenías 6 años, ¿verdad? Debiste haber tenido miedo. 6 años durmiendo solo en un cuarto, con ramas y hojas golpeando la ventana. ¿Estás loco? Pero bueno, solo recuerdo haber despertado y estar en posición fetal, con los ojos rojos. Escuchaba ruidos fuertes de la sala en la noche, por mis juguetes que dejaba en el suelo. Espera, ¿tus juguetes hacían ruidos extraños? ¿Es eso? Yo dejaba mis muñecas y ositos vestidos, pero cuando volteaba a ver ya no estaban vestidos. ¿Cómo así, hermano? ¿Los juguetes se quitaban la ropa? ¿Alguien les quitaba la ropa? Yo sentía una energía negativa cada vez que iba a dormir. Pasaba todo el día en casa de mis amigas, de mis abuelas, pero esa energía me seguía y siempre rompía algo, como un florero o un plato. Y eso continuó por unos 3 años. Cuando tenía 9 años, mi mamá empezó a dormir conmigo y a llevarme a la iglesia. Y eso cambió, pero sigo viendo sombras en la casa y me siento mal en la noche. Vaya, esa casa debe tener alguna aparición para quitarle la ropa a los muñecos para andar pasando sombras. Estás loco, viejo. ¿Cómo puede pasar algo así, amigo? Tú vistes al muñeco y después estás sin ropa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No es normal. Hay algo siniestro en esa casa, hermano, algo siniestro.
Es mejor tirar sal gruesa por la casa, hacer, no sé, hermano, un exorcismo en el ambiente porque está pesado, viejo. Está siniestro, ni ahí ni allá, hermano. Cuidado ahí, ¿eh? Hola Leo Augusto, soy Víctor, un gran fan de tu canal. Sigo todos tus videos y tweets. Gracias por todo, hermano. Quisiera contar una historia que me pasó. Bueno, yo tenía unos 8 años de edad y en esa época fui de viaje a la casa de mi abuelo. En todo el viaje me sentí mal, con muchas ganas de vomitar, pero por suerte aguanté hasta llegar a su casa. Al llegar nos dormimos. Yo amaba el parkour y quería hacer eso mucho. Entonces tuve la brillante idea de subirme a un muro de cementerio. ¿En serio vas a subirte al muro del cementerio para...? ¿En serio vas a subirte al muro del cementerio para hacer parkour, hermano? ¿Es en serio? Ah, mano, eso va a salir mal. Del cementerio al lado de la casa de mi abuelo. Y entonces me subí al muro del cementerio para... Empecé a intentar equilibrarme, pero hermano, terminé perdiendo el equilibrio y me caí dentro del cementerio. Mira eso, ¿Sabes ese olor? Ese olor a mierda venía de algún lado. Me levanté y miré bien el lugar. Y para mi mala suerte, amigo, el cementerio tenía la puerta cerrada. Empecé a gritar como loco. Todos los nombres que conocía, mamá, papá, abuelo, tío, grité, nada. Fui a intentar subir el muro, salí corriendo, salté, subí el muro sin problema, pero al momento de bajar, no vi el alambre. Rayos, hermano, salió mal. Y salté. En el momento en que salté, sentí que mi pierna se estaba rasgando. Caray, hermano, con todo en el alambre, estaba saliendo mucha sangre. Recuerdo que se había rasgado desde mi rodilla hasta mi pie. Debió ser de esos alambres de muro, ¿no? Esos alambres de púas bien peligrosos. Hermano, y si hubiera estado oxidado, podría haber pasado algo peor. Dios mío, qué locura. ¿Por qué fuiste a hacer parkour en el muro del cementerio? Hermano, haz parkour en una placita donde están los niños. No sé, hermano, pero en el cementerio, viejo. En el cementerio todavía. ¿Qué es eso, mano? Me dolió mucho el pie. Ah, imagínate, hermano, que dolió. Debe haber dolido hasta el alma, hasta la casa de mi abuelo. Tuve que operarme. Hasta hoy nunca volví a hacer parkour en mi vida. Disculpa por burlarme de ti, hermano. Tampoco lo volvería a hacer. Ojalá estés bien, ¿verdad? Todos los que mandan historias es porque sobrevivieron a esas aventuras. Muchas gracias por haber enviado tu historia,